Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 15, 24. Bueno, vamos a leer desde el versículo 22 al 24. Amén. Lucas 15, del versículo 22 al 24. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias, Señor, por tus momentos. Gracias porque, Señor, has visitado nuestros corazones. Has fortalecido, Señor, nuestras vidas. Padre, que siempre podamos agradecerte a ti por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás en nuestras vidas. Padre, queremos disponer nuestro corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Llegamos prácticamente, si podía decirlo así, a la parte culminante del hijo pródigo. Y como último tema o como último punto, le he puesto la restauración, porque al final el hijo fue restaurado. Y definitivamente que fue una experiencia larga, tormentosa, difícil para el hijo, pero era necesaria que el hijo la afrontara. Ahora, ¿por qué la restauración? Porque el hijo vuelve a escuchar la voz de su padre, algo que no había escuchado por mucho tiempo. Y no solo fue el hecho de escucharla, no solo fue el hecho de que habló con él, sino que las palabras que salen del padre era afirmando o restaurando su condición una vez más. Amén. Su condición como hijo por nacimiento se dio. Él decide irse y ahora el padre restaura esa condición porque dice: mi hijo. No dijo este derrochador, este pecador, este malvado. No, mi hijo. Y aquí vemos que antes del versículo 24, en el 23, que para su restauración o para el regocijo de su restauración hubo un sacrificio. Hubo una muerte. Dice: bueno, traigan el becerro más gordo y hagamos fiesta. Ahora, ¿qué hubo en nuestras vidas? ¿Qué se necesitó para que nuestras vidas fueran restauradas? Bueno, que el padre entregara a su hijo un sacrificio. Ahora, quiero entrar de lleno al tema, o a esta parte donde dice: mi hijo. Bueno, cuando está diciendo de hijo, el padre incluye o asevera ciertas cosas en esa palabra: mi hijo. Y la primera es una relación. Es decir, había relación. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación, esa es una relación que nadie puede quitar. La relación padre e hijo. ¿Por qué? Porque el hijo podía haberse cambiado el nombre. El hijo podía haber hecho muchas cosas. Pero ¿cómo cambiaba la sangre que corría por él? Con la tecnología, pongámoslo con la tecnología ahora, alguien puede venir y operarse y se arregla las orejas, se arregla la nariz, se arregla todo, etc. Pero ese ADN no se lo puede quitar, no lo puede cambiar. Entonces lo mismo sucede cuando alguien que ha conocido al Señor se va al mundo. Si es hijo, no va a poder ser feliz. Todo lo que haga, todo lo que emprenda va a ser algo sin sentido para su vida. Y al final, el que es hijo tiene que regresar. De una o de otra manera, va a regresar.
Entonces, eso no se puede quitar, no se puede ocultar, no se puede cambiar. Entonces, esta también relación, cuando dice mi hijo, nos dice que la relación también incorpora una comunicación. No se puede tener relación con alguien si no hay una comunicación. ¿Por qué? Porque probablemente el hijo, antes de haberse ido de su casa, no tenía comunicación con su padre. Es que mire, saludarse y no faltar el respeto al padre no significa que sea comunicación. ¿De qué sirve estar bajo un mismo techo si lo único que nos decimos es buenos días, adiós, buenas noches, ya vine? ¿De qué sirve? No hay comunicación si solo es ya está lista la comida, ya está listo todo, ya está pagado. ¿Qué sentido tiene entonces seguir viviendo bajo un mismo techo cuando no hay comunicación? Entonces probablemente el hijo no le faltaba el respeto a su padre. Probablemente el hijo nunca le levantó la voz, probablemente el hijo, pero el saludarlo, no había comunicación. Significa, o podríamos creer, de que este momento en el cual el hijo se encuentra con el padre o el padre se encuentra como el hijo, como usted quiera ponerlo, probablemente hubo más comunicación que la comunicación que existió antes. ¿Por qué? Porque vemos a un hijo que pide perdón. Vemos a un hijo que con su boca le dice: he pecado, me he equivocado. Podríamos nada más imaginarnos y creer que tal vez cuando él estuvo en casa, nunca aceptó sus errores como hijo. Nunca aceptó lo que el padre le dijo que tenía que hacer. Nunca aceptó la corrección. Nunca aceptó el consejo. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces yo puedo escuchar. Bueno, yo me recuerdo que en mi adolescencia yo escuchaba lo que mi padre decía. Y yo ante él callado, ¿verdad? Sin decirle nada. Sí, papá, como usted diga. Sí, como usted diga. No, está bien. ¿Lo hacía? No. Entonces, probablemente en un solo momento hubo más comunicación que todos los años anteriores que habían vivido juntos. En un momento hubo más relación que toda su vida. No de parte del padre al hijo, no, del hijo al padre. Porque solo el hecho de reconocer y de decir, voy a ir a mi padre. Él estaba diciendo desde el primer momento que revivió o que recapacitó o que volvió en sí, voy a buscar a mi padre. Necesito tener una relación con él. Necesito comunicarme. Necesito decirle todo lo que yo hice y que lo hice mal. Necesito decirle, padre, tenías razón. Padre, no te equivocaste todas las veces que me llamaste la atención. Entonces, el hijo tuvo que pasar por la peor situación para poder acercarse a su padre. Tuvo que pasar por todo eso para poder acercarse a él, para poder tener comunicación. Y no es lo mismo que nos sucede a nosotros. Muchas veces esperamos a que nos suceda algo malo o vemos que se avecina algo malo y entonces es el momento en el cual nosotros volvemos a tener comunicación con el Padre. Ahora, no estoy hablando, es que mire, yo oro todos los días. No me refiero a la oración religiosa que hemos llegado a tener, sino a la comunicación, a la relación con el Padre. ¿Por qué? Porque entonces, ¿con quién habrá tenido comunicación el hijo? ¿A quién escuchaba o quién le escuchaba? Es que alguien lo preñó, alguien lo embarazó, alguien le metió ideas y le dijo, mira, allá hay una región donde vas a vivir bien, donde nadie te va a mandar. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Quién me escucha? ¿A quién escucho?
Era hijo. Es que no era un extraño, era hijo. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. ¿A quién escuchamos? ¿O qué estoy escuchando? ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Le cuento a Dios mis problemas? ¿Le cuento a Dios mis dudas? ¿Le cuento a Dios lo que yo siento? ¿O ya dejé a un lado de contarle a Dios lo que yo estoy sintiendo y me estoy enfocando en otras cosas? Bueno, por esa razón es necesario que nosotros no perdamos la comunicación con nuestro Padre. Es que mire, aquí no es que el Padre falló. Aquí no fue que el Padre no se comunicara con él. Aquí no fue que el Padre no cubriera sus necesidades. Aquí no fue el Padre que no lo atendiera. Es que el Hijo no quería ser atendido. Él no deseaba. Entonces, como creyentes, eso tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque no tener relación, no tener comunicación con el Padre nos va a llevar a alejarnos de él. Ahora, también, ¿qué nos quiere decir? Mi hijo. Fíjese que le estaba dando de nuevo, porque aquí es de nuevo. No es aquí algo nuevo, aquí es de nuevo. Le estaba dando identidad. Ahora, ¿qué es identidad? Son los rasgos propios de cada persona que lo caracterizan. Entonces, ¿qué es identidad? Es cuando vemos a alguien y vemos a alguien que es rápido, ¿verdad? Que todo el tiempo anda haciendo cosas. O una persona que es pasiva. Esa es su identidad. O una persona que habla mucho o una persona que habla poco. Y este carácter es el que se demuestra frente a los demás. Eso es identidad. Ahora, ¿qué es identidad? La identidad es saber quién soy y no ¿qué piensan los demás quién soy? Amén. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la identidad es saber quién soy. ¿Volvió la identidad al Hijo? Sí, cuando él llegó a pensar y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabía quién era. ¿Por qué? Porque antes él pensó lo que los demás decían. Y es necesario hoy que nosotros tengamos ese cuidado. ¿Quién soy? Bueno, soy una persona que le cuesta esto, soy una persona que no tiene dominio de esto. Es necesario que saber quién soy. ¿Por qué? Porque entonces necesito comunicación con el Padre. Necesito decirle al Señor, Señor, me cuesta esto. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros tratamos de solventar las cosas por nuestros propios medios? Por nuestras propias fuerzas. ¿No es ahí donde nos equivocamos? ¿No es ahí donde mire, le voy a poner un ejemplo ambiguo. Habemos personas que hablamos como que estuviéramos regañando o enojados, ¿sí? O hablamos muy duro. Entonces, yo me recuerdo que muchas veces me decían, Eduardo, bájale, sí, espérate, pero no grites. Y entonces, de tantas veces que me dijeron, que llegó un momento en el cual me empecé a escuchar. Me empecé a dar cuenta de que yo hablaba demasiado fuerte. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros no tenemos el valor de examinarnos y saber quiénes somos? David decía, examíname. Mire, David sí era valiente. Yo no me atrevería a decirle, Señor, examíname, porque ya se imagina la lista que me va a sacar, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy mal? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué nos gusta muchas veces saber solo lo bueno de nuestras vidas?
Yo creo que se lo he dicho en la secuencia que hemos tenido de eso. ¿Por qué el hijo nunca se acercó donde el padre y le dijo, padre, quisiera ir a conocer otro lugar? Padre, quisiera hacer esto. Porque él creyó que era capaz de poder solventar todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es la identidad? Son las características, esto es del diccionario, son las características emocionales, intelectuales y espirituales. Entonces nos damos cuenta que el hijo, antes de irse de casa, no sabía cuál era su identidad. No es que no tuviera identidad, era una identidad muy baja. ¿Por qué? Porque era movido para lo que le dijeran. Esto es bueno, entonces él iba allá. Esto es malo, o sea. Pero ¿sabe cuándo sucede también esto? Cuando estamos afligidos, cuando nos hemos metido en un problema y no queremos aceptar ante el Señor de que nosotros nos equivocamos. Tratamos de resolver las cosas, tratamos de hallarle la solución a los problemas y decimos, no, es por aquí. Entonces, fíjese, nos damos cuenta que el hijo antes no tenía identidad y el padre se la devuelve. Mi hijo. Ahora, entonces, como dice Romanos, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, su desgracia, sus errores, lo llevó a tener identidad. ¿Por qué? Porque carecía de carácter. Entonces, todos los problemas que sucedieron en su vida lo llevaron a tener carácter. ¿Qué significa? Que si yo descuido mi identidad, que si yo descuido mi carácter, eso me va a llevar a estar lejos de Dios. Eso me va a llevar a estar incomunicado con Dios. Y voy a tener que pasar por alguna dificultad para volver otra vez a tomar mi carácter, a tomar mi identidad. Ahora, mire, yo ponía aquí un ejemplo. Ser enojados, determinados, no significa identidad. No significa que tenemos carácter. Eso no es carácter. ¿Por qué? Porque podemos estar equivocados. Ahora, ¿qué es tener identidad? Es tener convicción personal. ¿Cuál fue la convicción? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él encontró eso, viene la respuesta del Padre. Mi hijo. Mi hijo. Entonces, tener identidad es dejar de mirar a otros y mirarnos nosotros y darnos cuenta dónde estamos y cómo estamos. Amén. Y eso incluye lo material, lo emocional y lo espiritual. Ahora, carácter. Vemos que el haberse ido y perderlo todo le devolvió una relación con su padre. Le devolvió la identidad y le dio lo que acabamos de mencionar, carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hijo salió de casa fue porque era inmaduro. Tuvo un comportamiento de niño, de alguien que es caprichoso. Ahora, muchas veces, sin importar nuestra edad, podemos comportarnos inmaduramente. Podemos comportarnos como personas caprichosas. ¿Por qué? Porque estamos empecinados de hacer las cosas como nosotros creemos. Miren, me atrevería a decir algo. Como nosotros queremos hacerlas, aún sabiendo que no es lo correcto. ¿Por qué se fue el hijo? Porque según él, afuera, lejos de su padre, iba a encontrarse. ¿Y qué pasó con él? Se perdió. Entonces, ¿qué debemos de cuidar nosotros espiritualmente? Bueno, de tener el carácter de Cristo para no perdernos.
Ahora, al final se dio cuenta que su inmadurez lo llevó lejos. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros por nuestra inmadurez? Por precipitarnos. ¿Hasta dónde nos ha llevado el no tener dominio propio? ¿Hasta dónde nos ha llevado nuestro enojo? Nuestra molestia. ¿Hasta dónde o cuánto hemos pagado o cuánto hemos perdido por nuestra inmadurez? Porque mire, debemos de entender que tener años en el caminar, tener años en el Señor, no estoy hablando de edad cronológica, sino debemos de entender que tener años en el Señor no nos hace maduros. No es porque, mire, es que yo ya tengo 10 años, entonces mire, le voy a decir algo. Yo he vivido 37 años en el Evangelio, significa que debería de ser, pero hasta doctorado en maduro. No, no es eso. No es cuántos años. ¿Por qué? ¿Qué nos hace maduros espiritualmente? Bueno, cuando afrontamos la palabra, cuando leemos la palabra y la palabra nos dice, esto tienes que cambiar. Esto está mal en tu vida. Tienes que caminar de esta manera. Porque ese fue el hijo de casa. Porque no quería afrontar las órdenes de su padre. Porque él no quería cambiar. Porque él no quería someterse a Dios. Entonces, ¿cuándo nosotros nos volvemos inmaduros? Bueno, cuando no queremos afrontar la palabra. Cuando no queremos someternos a la palabra. No estoy hablando a un hombre, no estoy hablando a un pastor, no estoy hablando a un líder, no, a la palabra. ¿Y sabe qué sucede muchas veces? La interpretamos como nosotros creemos que así es. Esto quiere decir a nuestra conveniencia. Cuando vale la pena, sí, no, es que esto es así. Y cuando, no, es que, mire, discúlpeme, el apóstol Pablo quiso decir esta cosa. ¿Qué es ser maduro? Bueno, es afrontarlo. ¿Qué cosas no queremos afrontar en nuestras vidas? ¿Qué cosas no queremos cambiar? ¿Qué cosas no queremos someter? Entonces, aquí hay un ejemplo. Cuando yo no quiero afrontar la palabra de Dios, cuando yo no quiero someter y cambiar, ¿qué va a pasar? Voy a tomar la decisión de salirme de casa. Pero como soy hijo, me va a ir mal. Claro, me va a ir mal. No me puede ir bien lejos de casa. ¿Y qué voy a tener que hacer al final? Regresar y pedir perdón, porque es la única forma de entrar de nuevo y ser restituido otra vez. Es la única forma. Entonces, esto es lo que nos dará madurez. Solo así podemos formar un carácter. Ahora, cuando vemos a una persona y vemos que son unas personas hablemosle como con un carácter y muchas veces ocupamos el carácter para aquella persona que es bien seria, que tiene voz de mando, que dice esto, que no sé qué. Uno, no, mire esta persona, sí, es que mire, a esta persona le ha sucedido esto, le ha pasado estas dificultades. No, mire, si él se levantó de la nada, lo perdió todo y etcétera. Pues así mismo deberíamos de hacer nosotros. ¿Por qué? Porque para tener carácter en el Señor es necesario dejarnos guiar por Él. ¿Qué es tener carácter? Es tener el valor de decirle al Señor, Señor, aunque no crea, aunque me cueste, aunque no quiera hacerlo, voy a cumplir tu palabra. ¿Qué sucede con aquel joven que se le da el consejo y se le dice, mira, todavía no es la edad para que te cases? Todavía no tienes la madurez emocional. Todavía no tienes esto y esto. Y se le dice al joven,
y se le da el consejo, mira, no solo es que tú tengas lo económico. El problema es que muchas veces los jóvenes se quieren casar y sin lo económico. Y dicen, ahí vamos a ver cómo salimos. No, no es eso. Se necesita una madurez. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. Entonces, se necesita madurez en el Señor porque el caminar del Señor no es fácil. No es que todo nos va a salir a pedir de boca. No, no, no. Necesitamos formar nuestro carácter en el Señor. Porque mire, tenemos carácter para lo terrenal, pero no para lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el carácter para afrontar los problemas, para afrontar las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Pero muchas veces no tenemos carácter para aceptar que nosotros somos el problema. Porque el joven, porque el hijo pródigo era inmaduro, porque él no quería aceptar que el problema en esa relación era él, no su padre. Él era el problema. Él era el que quería vivir de una manera desordenada. Él quería vivir a su antojo. Él quería experimentar según lo que él había escuchado. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, revisar nuestras vidas y aceptar en qué condición estamos. Y decirle, Señor, no me quiero alejar de ti. ¿Por qué? Porque este hijo perdió todo. Este hijo llegó a la peor condición que una persona podía tener. Sí, mire, ¿cuál fue la bendición con el hijo? Bueno, que pudo regresar. Que pudo escuchar a su padre decir, mi hijo. Amén. ¿Por qué? Porque si somos hijos, bueno, no significa que todos vamos a tener la misma oportunidad. Y para ese ejemplo, yo sé que ya lo hemos escuchado, pero ¿cómo terminó Sansón? Ciego. Solo. ¿Dónde murió Sansón? En tierra enemiga. Amén. Entonces, viene la restauración a su vida. La única forma de ser restaurados es morir a nosotros y revivir para Dios. ¿Por qué? Dice ahí en el 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, para ser restaurados necesitamos dos acontecimientos en nuestra vida. Y es revivir. Es cuando yo muero a mí, automáticamente revivo. Amén. Cuando yo digo, Señor, quiero morir a mí, crece su espíritu en mí y ser hallado. Ahora, ¿qué es revivir? Bueno, es volver a vivir o vivir de nuevo. Ahora, el hijo había dejado de vivir porque su pecado lo había encaminado a la muerte. Revivir es volver a manifestar actividad. Oiga, repito esto, el hijo había dejado de vivir. ¿Cómo se sentía el hijo ya en casa antes de irse? Desesperado, molesto, a disgusto, incómodo. Él creyó que yéndose sería libre. Pero ¿qué lo encaminó su pecado? Lo encaminó a la muerte. ¿Por qué? Porque el hijo perdió o dejó de tener toda actividad. ¿Y qué es esto? Comunicación. Lo que al principio dije, comunicación, acercamiento con el Padre. Dígame,
Si nosotros tenemos comunicación y estamos cerca del Padre, ¿vamos a morir? No. ¿Vamos a estar lejos? No. Por eso es necesario tener comunicación, estar cerca del Padre. ¿Por qué? Porque el perder esas cosas o esas dos cosas nos va a llevar a la muerte. Entonces, ¿dónde empieza la muerte espiritual? Empieza cuando dejamos de tener comunicación con Dios. ¿Por qué es necesario no perder la comunicación con Dios? Porque entonces empieza nuestra muerte. Amén. Cuando ya no hay actividad, empieza a disminuir. Y esto lo podemos decir que es una muerte lenta. Mire, es como lo de las personas que tienen presión alta y no se cuidan con respecto a un chequeo médico, no se cuidan con respecto a un medicamento y no se cuidan con respecto a los tipos de comida. Entonces, se le llama la muerte silenciosa. Entonces, ¿por qué? Porque no avisa. Porque la persona se puede sentir muy bien, come lo que quiere, y mire, y hay señales. Empieza la cabeza, empieza un dolor de cabeza. Y dígame, ¿quién puede obviar un dolor de cabeza? Nadie. Y hay otra señal, los ojos se ponen rojos, se muestran las venas. Ahora, ¿cuántas señales el Señor nos da? Te estás alejando, te estás enfriando, acércate. No, es que el punto no es de que, hermanos, estamos fríos. No, es, tengamos cuidado. Porque puede haber una muerte silenciosa en nuestras vidas sin darnos cuenta. Ese es el propósito, ese es el llamado. Amén. Entonces, cuando el Hijo revivió, empezó a recobrar todo lo que Él decidió perder. Y no estamos hablando de lo material, sino de su identidad, sino de su carácter, de su comunicación con el Señor o con su Padre. El acercarse. ¿Qué habrá sentido el Hijo cuando su Padre lo abrazó y lo besó si Él había decidido tiempo atrás alejarse de Él? ¿Qué habrá sentido Él? No era el recibimiento que Él estaba esperando. No era la manera que ese día iba a terminar para Él. Él estaba esperando que le dijera el Padre, sí, va, está bien. Anda a trabajar y así vas a pagar todo lo que te gastaste. No es eso. ¿Cómo no hemos sentido nosotros? No sé si usted lo ha experimentado, pero qué feo se siente, ¿verdad? Cuando uno se ha alejado de Dios y Dios responde muchas veces a nuestras peticiones. Y Dios soluciona los problemas que hemos tenido. Y Dios nos saca adelante, nos saca del problema, nos saca del hoyo. ¿Cómo nos sentimos? Mal, pero a la vez nos sentimos bien. Porque nuestra súplica ha sido escuchada. Amén. Entonces, debemos de cuidar ahora de no revivir el pecado en nosotros. Acompáñeme a Romanos 7, versículo 9 y 10. Dice, amén. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Oiga el 10. Y hallé
que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, tenemos que tener el cuidado de no revivir el pecado en nosotros. Porque de seguro ahora que el hijo estaba en casa, si el papá le decía, hijo, ve a hacer algo, tal vez en el primer momento él se venía a la mente, no, pero es que, y tal vez también venía un flash, ¿verdad? Se miraba ya tirado en el lodo, en la tierra con los cerdos. Sí, sí, padre, ahorita voy para allá. Ahorita voy. No, a eso yo no regreso. Amén. Ahora, dice también ahí, ser hallado. Oiga, ¿qué es ser hallado? Es encontrar, proveer, aprender o descubrir. Al hijo, al ser hallado, se le proveyó de identidad, se le proveyó de carácter. ¿Qué aprendió el hijo al ser hallado? Bueno, de que no podía vivir sin el padre. Y mucho menos vivir lejos del Padre. ¿Qué hemos aprendido nosotros en el caminar? Que no podemos vivir sin Dios. Y que no podemos vivir alejados de Dios. Aparte de que encontró su identidad, se dio cuenta que no era superior a su padre. En el sentido que conociéndolo, tomó sus propias decisiones sin consultarlo. Porque nuestros padres, no en edad, sino en posición, porque son mayores que nosotros, porque ya vivieron más que nosotros. No, y es que muchas veces uno quiere enseñarle a sus padres y decirles, mire, no, pero esto se hace, mira, y se lo simplifican a uno, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero la situación es lo mismo al final. Lo mío fue sin tecnología, lo tuyo con tecnología, pero al final el resultado es el mismo. Problemas siguen siendo iguales, necesidades siguen siendo iguales y soluciones siguen siendo iguales. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos hemos creído que somos capaces más que Dios? Porque nosotros que hemos querido hacer nuestras decisiones sin consultar. ¿Por qué no le consultamos nosotros a alguien? Aquel que yo le consultaba, ¿por qué ya no le consulto? Porque de seguro yo creo que ya tengo la misma capacidad o ya lo sobrepasé. Eso sucede cuando uno llega a un trabajo nuevo, ¿verdad? Y lo están instruyendo a uno y uno llega y tiene llega el momento en que uno ya entendió cómo se hace el trabajo. Pero aquel que me instruyó sigue siendo superior que yo. Y aunque en una escala, en un puesto de trabajo, yo esté más arriba, él sigue siendo superior. ¿Por qué? Porque en sus años ha resuelto problemas. Ahora, ¿qué nos ha llevado a nosotros muchas veces a no consultarle a Dios? A perder comunicación o estar lejos de Dios. ¿Y cómo nos va? ¿O cómo nos va a ir? Nos va a ir mal. Por eso es necesario estar cerca de Dios. Oiga, otra cosa, es que ser hallado es encontrar descanso. Es encontrar paz, encontrar provisión, ayuda, consuelo. ¿Cómo se habrá sentido la oveja perdida cuando fue encontrada? ¿Estaba con frío? De seguro estaba con hambre. ¿Estaba con miedo? ¿A qué nos lleva
perder la comunicación de Dios? ¿A qué nos lleva a estar lejos de Dios? A sentirnos inseguros, a sentir de que tarde o temprano algo nos puede pasar. Entonces, después que él decidió irse lejos, ahora añoraba ser hallado. Ahora él añoraba ser recibido, ser encontrado. Lo que una vez dijo, ¿verdad? Iré a mi padre. Se estaba realizando. Mire, qué bendición tenemos de que podemos acercarnos confiadamente del Señor. Y que cuando tenemos una necesidad y cuando tenemos una dificultad, Dios está presto para escucharnos. Entonces, definitivamente que había sido un largo, cansado, tormentoso, etcétera, etcétera, caminar del hijo pródigo. ¿Pero qué vemos aquí? Bueno, fue restaurado. Y al ser restaurado, hubo regocijo. Y dice, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque sin restauración no puede haber regocijo. Amén. Fíjese que, y comenzaron. Empezó un nuevo tiempo en la vida del Hijo. Empezó un nuevo gobierno. Ese comenzaron significa regir, gobernar. Entonces, que ahora el Hijo se dejara gobernar era un aliento para su vida. ¿Cuánto nos hemos sentido sin aliento, sin fuerzas? Muchas veces, cuando no hemos permitido que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas, que sea Él el que nos dirija. Amén. Entonces, en la pérdida que tuvo el Hijo, fíjese, no solo perdió lo material, también perdió su mala identidad. Perdió esa frialdad que tenía con el Padre. ¿Qué más perdió? Su infelicidad. ¿Qué más perdió? Su idolatría. ¿Qué más perdió? Su ego. Su autosuficiencia. ¿A dónde nos va a llevar el Señor si nosotros tenemos ego, autosuficiencia, etcétera, etcétera? Nos va a llevar a algo para que nos despojemos de eso. Es que si al Hijo le hubiera quedado algo de eso, no podía regresar. Hasta que Él se despojó de todo eso, fue que volvió en sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Despojarnos de todas las cosas que no nos ayuden para que nuestra restauración continúe. Para que seamos restaurados por completo. Amén. Entonces, fíjense que la alegría no solo fue porque había regresado a casa. La alegría era porque ahora era un nuevo hombre. Porque ahora era un hombre diferente. Porque ahora había identidad, la correcta en su vida. Porque se había restaurado, ¿qué? La comunicación. Porque se había restaurado la cercanía al Padre. Y el regocijo no solo fue del Padre, sino que también fue de sus siervos. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nuestras vidas? Quiere restaurarnos por completo.
¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel ¿en qué? En terminarla. Y entre más rápido nosotros podamos rendirnos a Él, mire, mejor tiempo vamos a vivir. Amén. Entonces, que podamos examinarnos, que podamos ver, Señor, ¿quién soy? Señor, ¿qué tengo? Padre, ¿hay algo que peligra en mi vida y que me hace propenso a alejarme de ti? Bueno, eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que nosotros podamos examinarnos. ¿Para qué? Para terminar su restauración en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, porque no hemos pagado según nuestros pecados o nuestras ofensas. ¿Qué llevó al Hijo lejos del Padre? Cuando el Hijo perdió su comunicación. Padre, que podamos examinarnos, que podamos entender que es necesario tener comunicación contigo. Que corremos un gran peligro si nosotros dejamos de escucharte, dejamos de amarte. Señor, no queremos perder tu presencia. No nos pases de largo, sino que al contrario, que cada día, Señor, podamos buscar más de ti. Examínanos, oh Dios. Mira lo que hay en nosotros. Porque somos necesitados. Padre, no queremos perder el gozo de tu salvación. No queremos perder, Señor, tu presencia. Padre, restaura nuestras vidas. Termine el proceso en nuestras vidas. No te detengas, Señor, no, que no quede a medias. Probablemente dolerá. Probablemente será difícil para nuestras vidas, pero es necesario. Porque al final de todo eso, seremos restaurados. Padre, restaura nuestras vidas. No queremos más de nosotros. Queremos más de tu presencia. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido
al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor.